para hablar de un tema trascendental y además coyuntural, precisamente vinculado a los centros de arbitraje en el marco de los arbitrajes en contrataciones del Estado. A mí se me ha dado el encargo de conversar con ustedes sobre la ética y transparencia de los centros. Y primero que todo, no voy a empezar por un aspecto jurídico, sino por un aspecto más deontológico, y tiene que ver con estos dos pilares, ¿no? La ética y la transparencia. ¿Qué es la ética? Seguramente los panelistas aquí presentes podríamos definirla de distintos modos, pero coincidiríamos en el mismo sentido. Yo he querido darle énfasis a esta concepción de la ética vinculada sobre todo a la conducta, porque es precisamente esta conducta de los centros de arbitraje sobre la que vamos a conversar, y de hecho ya se ha conversado un poquito en la mesa que nos ha precedido. Entonces yo he elegido resumirla como la necesidad de hacer siempre el bien y evitar el mal en toda su amplitud. Y digo esto porque se ha dicho y se viene diciendo en continuas ponencias que esta proliferación de los centros de arbitraje a nivel nacional lo que vienen haciendo precisamente es causar un daño en el sistema arbitral, producto precisamente no solo de sus malas prácticas, sino también de situaciones que incluso pueden consistir y ser calificadas incluso como ilícitos. Posteriormente, referiré a algunos casos puntuales. Lo que sí es seguro es que bajo ningún concepto podríamos de repente señalarla o asemejar esta conducta ética a la frase que se denomine el fin justifica los medios, ¿no? Porque en esta cultura de Pepe el Vivo es precisamente donde ocurren estas actuaciones que pueden ser fuente de corrupción. Ahora, ciertamente a veces los abogados tenemos la mala costumbre de disertar únicamente sobre aspectos técnicos y altamente complejos y olvidamos a veces conversar de lo más esencial, ¿no? ¿Y a qué me refiero con aquello esencial? A ver el arbitraje con la delicadeza que significa lo que encierra a su alcance, que no es otra cosa que administrar justicia, ¿no? Una administración de justicia que va a impactar en la esfera personal y patrimonial de las partes en conflicto, ¿no? Entonces, vamos a lo esencial. ¿Qué está detrás de todo esto de lo que venimos disertando? Vamos a conversar ahora. No es otra cosa que la administración de justicia. Entonces, es una labor altamente delicada que ciertamente realizan los árbitros bajo el paraguas de este centro de arbitraje, ¿no? Ahora, por un lado tenemos la ética y por el otro habíamos hablado también de la transparencia. La transparencia vinculada a los centros de arbitraje no puedo sino relacionarla de alguna manera con la conceptualización de ser una invitación a entrar en la casa, a mirar adentro, a dejarse ver, a decir, aquí estoy, este es mi centro, ¿no? Estas puertas abiertas. Entonces, si nosotros vemos ambos aspectos, tanto de la ética con la transparencia, y si conjugamos ambos, ¿qué arroja? Confianza. Confianza en los usuarios, confianza en el sistema. Ahora, la confianza que por supuesto todo sistema, y el sistema arbitral sin duda, necesita, busca y tiene que proteger, ¿no? De hecho, hoy, antes de la ponencia, revisaba el famoso RENACE, ¿no? El Registro Nacional de Árbitros y Centros de Arbitraje, administrado por el MINJUS, cuyo dato específico el doctor Castillo no precisó, pero bueno, al día de hoy advierto que tiene 256 centros de arbitraje, nada menos. Por cierto, que se autodenominan como tal porque es importante precisar que este registro no es constitutivo, es declarativo, es voluntario, ¿no? De hecho, he advertido incluso que hay centros de arbitraje que se denominan como tal, habiéndose inscrito como personas naturales, ¿no? Y también están consignados en este registro. ¿Qué podríamos decir del registro como tal?
¿qué finalidad le podríamos dar a ese registro en el contexto que viene informando? Una suerte de ser un dato estadístico, para en todo caso escandalizarnos, como lo hacemos en cada una de las ponencias cuando revisamos el número de centros de arbitraje que se viene dando, ¿no? Ahora, este registro no nace de casualidad, nace producto del decreto de urgencia 020-2020 en enero de este año complicadísimo para la humanidad, que anunciaba, por cierto, este registro como que iba a contener declaraciones juradas de los árbitros, nómina de árbitros con información relevante de estos, además, por supuesto, de este registro de los centros a nivel nacional. Lo concreto y lo real es que ni lo uno ni lo otro. Y hay que decirlo así. Entonces, además de esta normativa, también surge el decreto legislativo 1444, que en su quinta disposición complementaria estableció que la presidencia del Consejo de Ministros establece la autoridad competente para acreditar las instituciones arbitrales. Nunca ocurrió, tampoco sucedió. Entonces, ¿esto qué nos permite ver? Que venimos transitando en un camino de emisión de normas con iniciativa, pero sin ejecución. Y luego también hemos pasado de otro estadio, hemos pasado por un estadio de terror, en el que salieron hace un par de años proyectos de ley que amenazaban con eliminar el sistema arbitral, ¿no? Ese era el fundamento de alguno de ellos. Me refiero al proyecto de ley 2736. Sobre este proyecto y la eliminación del sistema arbitral, escribió un artículo en coautoría con el doctor Mario Castillo Freire, criticando duramente este proyecto en su oportunidad. Ahora nuevamente estamos en la línea de partida. Se ha publicado la ley 32069, ahora denominada Ley General de Contratación Pública, y por supuesto, el primer mensaje que nos debe dejar es qué es lo que no puede pasar producto de esta nueva ley. Que, por ejemplo, ocurra, como ya se viene denunciando, que se expidan medidas cautelares en el marco de arbitrajes de emergencia, cuya suscripción por los árbitros que allí figuran con su firma escaneada nunca participaron de dichos procesos. O sea, ya se viene utilizando firmas de profesionales que nunca han participado de esos procesos, con los efectos jurídicos que también de dichas decisiones se expiden, que se creen reglamentos de forma oportunista con relación a procesos arbitrales que se toman en el momento que llega dicho caso a la institución, que se cuelguen y se saquen de las páginas web a discreción los reglamentos arbitrales en función de la necesidad que requiere el caso o el único caso que administra esa institución, que no se sepa quiénes son los miembros del Consejo Superior de Arbitraje, que los miembros del Consejo Superior de Arbitraje, que son dueños de dicho centro, a su vez, se autodesignen en relación a los arbitrajes que administran, que se aboquen centros de arbitraje que no están constituidos en los convenios arbitrales y específicamente se está designando a otros centros y se abocan de forma irregular también a la administración de estos centros. Acá en realidad no se critica el número de arbitrajes en sí mismo, la competencia es buena, pero ¿ante quién estamos compitiendo? ¿Contra quién estamos compitiendo? ¿Hay reglas para que esa competencia se pueda dar? Yo personalmente creo firmemente en el control, en virtud de esta circunstancia, que ciertamente, y valgan verdades, también hay que reconocerlo, es producto de la regulación que ha habido en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que habilita ir a cualquier institución arbitral en virtud de los supuestos que ahí establece el artículo 226 del actual reglamento. Entonces, y por supuesto de lo que mencionaban antes también, de que ahora cuando se trata de arbitraje con participación del Estado, es arbitraje institucional y ya el arbitrajado está relegado a una cuantía específica y determinada, ¿no? Que por supuesto es menor. Pero lo que se busca, yo creo que el horizonte a mirar en esta problemática es seguir lo que se ha hecho bien en otros centros de arbitraje, como por ejemplo es la Cámara de Comercio de Lima, con el Faro de Transparencia,
También el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el portal de transparencia, donde se pueden ver los laudos, las recusaciones, las sanciones, qué laudos han sido anulados, en fin, toda esta información que sin duda es valiosísima en cuanto al acceso a información. Es el camino que también deben seguir, por supuesto, otros centros de arbitraje, me vienen alertando acá con los minutos, eh, y que además debe ampliarse también a la Junta de Resolución de Disputas, que también es una información trascendental que es importante conocer y que seguramente irá en ese camino a partir de esta regulación. Veremos y vamos a estar expectantes también, porque recordarán que hubo una directiva del OCE de acreditación de centros que no vio la luz, ¿no? Vamos a ver si se traspolan de ahí algunas regulaciones en este nuevo reglamento o qué regulación finalmente van a poner, además de lo que han señalado sobre la supervisión y posibles sanciones, de las cuales va a ampliar seguramente la doctora Vicky. Y bueno, en general vamos a estar expectantes y por supuesto vamos a ser garantes también de aquello de lo que hablaba al principio, ¿no? La ética, la transparencia y que ambos en conjunto generan esta confianza. Muchas gracias, Guillermo. Sí, gracias, Guillermo. Bueno, yo a propósito de lo que han comentado mis colegas, y empezando por el doctor José Antonio Sánchez, que me comentaba justamente sobre cómo medir la ética, ¿no? Precisamente a propósito de eso, empecé indicando poner énfasis con relación a la conducta. Y hay una frase que podría resumir en buena medida esto que quiero decir, y es que las acciones son ciertamente la única manera de expresar la ética, ¿no? Por eso es que hablaba de lo fundamental, y aquí puedo señalar dos factores. El primero es el acceso a la información, que es básico. Pero como decía antes, ya hay un umbral en el que instituciones arbitrales ya lo vienen haciendo, ¿no? Que es algo que deben continuar aquellas otras instituciones arbitrales que también van a operar en el mercado. Y por otro lado, el marco normativo que ya se está habilitando a propósito de esta nueva ley que por fin verá la luz. Bueno, esperemos y nuevamente estamos expectantes en ver el reglamento, ¿no? Que era lo que decíamos antes, esta posibilidad de el control con sanción, que va a implicar en algunos casos, y de acuerdo a la gravedad que corresponda, incluso la inhabilitación definitiva. Entonces, te sanciona producto del marco normativo y también te sanciona el mercado. ¿Pero a propósito de qué? De la publicidad. ¿No? Entonces, ambos pilares son fundamentales, ¿no? Y van de la mano con lo que hablaba antes con relación a la confianza que producto de ello va a generarse, ¿no? Por otro lado, también destaco lo que señalaba el doctor Lozano con relación a todos los instrumentos de carácter normativo que decididamente va a tener que implementar cada una de las instituciones arbitrales, obviamente en coherencia con el marco general que se dispone en materia de contrataciones del Estado, y la publicidad que, como decía antes, va a ser fundamental, ¿no? Va a ser fundamental. Así que, bueno, por mi parte, esas serían las principales conclusiones. Y lo segundo, y con esto ya termino, sobre el doctor mencionó el Registro Nacional de Árbitros, me había quedado acá en el tintero, lo estoy viendo. El Registro Nacional de Árbitros, ciertamente el marco normativo que se vaya a implementar también tiene que ser realista, ¿no? O sea, tiene que ir de la mano con la posibilidad de acceso, no de bloqueo, que es lo que de alguna manera significaba este examen primigenio, ciertamente memorístico, que luego, vamos a decirlo de alguna manera, evoluciona en el sentido de consultar o evaluar a los profesionales en virtud de la casuística, que finalmente quienes estamos en el arbitraje desde hace ya algunos años, personalmente yo, que me he desplegado en el litigio arbitral en distintas entidades públicas, eh, tiene la posibilidad de poder desplegar un examen de esa naturaleza como es netamente casuístico, ¿no? Y no memorístico, que como decía el doctor, es aprobar el curso de ética, pero no solo serlo, no solo parecerlo, sino también serlo. Bueno, con eso termino. Muchísimas gracias.